Hola chicos, en este vídeo vamos a ver cómo calcular el área y el volumen de un prisma. Calcular el área y el volumen de un prisma se da en segundo y en tercero de la ESO. Vamos a empezar por ver lo que es un prisma, ¿vale? Tenemos ahí uno dibujado. Un prisma es un poliedro que tiene dos caras paralelas iguales, que se les llama bases. Estas caras son polígonos regulares y están unidas por otras caras que se les llama caras laterales, que son paralelogramos. Bueno, pues aquí tenemos un prisma de base, un cuadrado, ¿vale? De bases cuadrados y unidos por caras laterales que son rectángulos. Podemos tener de base un cuadrado, de base un triángulo equilátero, un pentágono, un hexágono. Entonces así vamos a tener los distintos prismas. En este vídeo vamos a hacer un ejemplo para calcular el área y el volumen de un prisma cuadrangular y de uno hexagonal. Entonces, ¿cómo se calcula el área y el volumen? ¿Vale? El área total de este prisma sería como si quisiéramos pintar el prisma por fuera y queremos saber cuánta pintura necesitamos, cuántos centímetros cuadrados o metros cuadrados necesitamos para poder pintar ese área o ese prisma, las caras laterales y las bases, ¿vale? Eso sería el área total, calcular el área de las dos bases y el área de las caras laterales. Entonces, el área total, ¿cómo se calcularía? Calcularíamos el área lateral, que son las caras laterales, en este caso son rectángulos. Entonces, calcularíamos el área de un rectángulo y lo multiplicaríamos por 4. Y luego, para calcular el área de la base, tendríamos un cuadrado de lado 5, pero como tenemos dos bases, pues lo tenemos que multiplicar por 2, entonces sería más 2 veces el área de la base. Calculo una base y para poder calcular el área total, como tengo dos bases, tendría que multiplicarlo por 2 y sumárselo al área lateral. Y eso sería el área total, ¿vale? Y luego el volumen sería el área de la base, de una base solo, el área de la base por la altura. La altura es la distancia entre las dos bases, ¿vale? En este caso, en este dibujo se ve que la altura de este prisma es 8, pero la altura es la distancia entre bases. Bueno, pues vamos a hacer este ejemplo. Tenemos este prisma cuadrangular de base un cuadrado de lado 5 y de altura 8. Entonces, empezamos calculando, porque nos pueden también pedir solo el área lateral o el área de la base. Entonces, vamos a ir haciéndolo por partes. Si nos mandan calcular el área lateral, pues nos tenemos que fijar. ¿Qué tenemos? En el área lateral tenemos 4 rectángulos de base 5 y altura 8. Luego el área lateral será el área de un rectángulo, que sería 5 por 8 por 4, porque tenemos 4 rectángulos iguales. Entonces el área lateral será 160. ¿Vale? El área de la base que tenemos de base, un cuadrado de lado 5, luego la base será 5 al cuadrado. La base es lado por lado, 5 al cuadrado, 25. Luego ya tenemos área lateral, área de una base. Luego el área total, si queremos calcular el área total, pues será el área lateral más las dos bases. El área lateral más 2 veces el área de la base. Lo podemos hacer todo seguido o aparte 160, que sería el área lateral. Bueno, recuerdo, siempre que estamos calculando áreas, las unidades elevadas al cuadrado. En este caso son centímetros, pues las unidades de un área, centímetros cuadrados en este caso. Entonces sería 160 más 2 por 25, igual. Cuidado con esto, que lo podéis hacer aparte, 2 por 25 es 50, a la hora de hacer esta operación no lo hagáis todo seguido, sería 160 más 50, que sería el área de las dos bases. Luego el área total de ese prisma sería 210 centímetros cuadrados. Vale, el volumen sería área de la base por la altura. Si lo quisiéramos llenar de agua, ¿qué volumen tendría? Tendría este prisma. Entonces el área de la base por la altura. El área de la base es 25, lo tenemos aquí, ¿vale? El área de una base, no de las dos. Cuidado con eso, tenemos que coger 25. 25 por la altura, que es 8, sería 200. Y el volumen se expresa en unidades elevadas al cubo, en este caso centímetros cúbicos. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de calcular el área y el volumen de un prisma hexagonal.
de base un hexágono regular del lado 8 y la altura del prisma es 10 centímetros. Entonces, como antes, el área total sería el área lateral más 2 veces el área de la base. Y el volumen es el área de la base por la altura. Entonces, vamos a empezar a calcular el área de la base, ¿vale? Entonces, las bases, o en este caso una base, sería un hexágono regular del lado 8. ¿Cómo calculamos ese área de este hexágono que solo nos da en el lado? Pues si no recordáis cómo se halla el área de un hexágono regular, hay un vídeo en el canal donde se explica cómo se halla el área de un hexágono regular, lo podéis repasar, ¿vale? Ahora voy a explicar un poquito, pero podéis repasarlo allí también. Tenemos un hexágono regular del lado 8, ¿vale? El hexágono regular se divide en 6 triángulos equiláteros del lado 8, donde la altura de ese triángulo es la apotema, ¿vale? Porque para hallar el área de la base, el área de un hexágono, la fórmula sería lo que tenemos que utilizar, perímetro por apotema partido 2. Luego tenemos que calcular lo primero, la apotema, utilizando Pitágoras, ¿vale? Entonces tenemos en este triángulo, si dibujamos la apotema, que sería su altura, se nos forma ahí un triángulo rectángulo, donde un cateto es la apotema, el otro cateto es la mitad del lado. Si este lado mide 8, este trozo, que es lo que es el cateto, sería 4, y la hipotenusa sería el lado del hexágono, que es 8. Luego en ese triángulo rectángulo aplicamos Pitágoras. 8 al cuadrado, es decir, hipotenusa al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Es decir, 8 al cuadrado es igual a al cuadrado más 4 al cuadrado. De aquí despejamos A y llegamos a que la apotema es 6,92, ¿vale? Aproximado a las centésimas. Entonces, despejando, 64 igual a cuadrado más 16, despejo a cuadrado, 64 menos 16, 48, luego A es raíz de 48, 6,92 centímetros. Luego voy aquí, área de la base, perímetro por apotema entre 2. El perímetro, ¿cuál es el perímetro de ese hexágono? La suma de sus lados. Son 6 lados por 8 centímetros que mide cada lado, luego el perímetro será 6 por 8, 48. 48 por la apotema, que es 6,92, que lo he hallado antes, partido 2. Luego el área de la base es 166,08 centímetros cuadrados, ¿vale? Ya tenemos el área de la base. Ahora, área lateral. Las caras laterales, ¿qué son? Son rectángulos de base 8 y altura 10. ¿Cuántas? Eso sería una cara. Una cara sería un rectángulo de lado 8 y altura 10. Pero ¿cuántas caras laterales tenemos? 6, porque tenemos que las bases son hexágonos. Luego hay 6 caras laterales. Luego el área lateral será 8 por 10, que sería el área de un rectángulo, por 6, porque hay 6. Luego será 480 centímetros cuadrados, el área lateral, ¿vale? Luego el área total, área lateral más 2 veces el área de la base. Aquí tengo que sumar las 2 bases. Recordad que siempre en los prismas tenemos 2 bases, luego hay que sumar las 2 bases. Sería el área lateral 480 más 2 veces el área de la base, 480 más 332,16, ¿vale? Primero hago esta multiplicación para calcular la suma de las 2 bases. Sumándoselo al área lateral, tengo que el área total del prisma es 812,16 centímetros cuadrados. Recordad, el área siempre en unidades al cuadrado. Y luego, para calcular el volumen, pues es más sencillo. El volumen solo es área de la base por la altura. Una vez que ya hemos calculado el área de la base aquí, cuidado con esto, solo tenemos que coger el área de una base, que sería 166, no el de las dos, solo el de una, 166,08, por la altura de este prisma, que es 10. Luego sería 1660,8 centímetros cúbicos. Recordamos el volumen elevado al cubo, la unidad. Bueno, pues recordad, para hallar el área de un prisma, tenemos que hacer el área lateral, el área de las caras laterales, que siempre van a ser rectángulos. Entonces calculamos el área de un rectángulo y lo multiplicamos por el número de rectángulos que haya, y eso sería el área lateral. Y luego calculamos el área de la base y lo multiplicamos por 2 porque tenemos siempre 2 bases iguales. Entonces, la suma del área lateral más las 2 bases, eso sería el área total del prisma. Y luego, para calcular el volumen, solo hay que hacer
calcular el área de la base, que ya lo tendríamos calculado de cuando calculamos el área total, con el área de una base solo multiplicado por la altura, que es la distancia entre las bases, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya ayudado con este vídeo. Si te gustan mis vídeos, suscríbete. Nos vemos en los siguientes. ¡Chao!